El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 15 de agosto del 2026. Queridos hermanos, después de la fiesta del Padre Divino, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo, la primera fiesta de la Divina Voluntad, en espera de la fiesta de la Asunción de sus hijos. Sin necesidad de nosotros, sin depender de nosotros, el Hijo de Dios se encarnó. No se habría encarnado sin María. Si nosotros Jesucristo nos ha redimido, no habría podido hacerlo sin ella. Dios ha querido que su decreto, su proyecto eterno, dependiera de María. Su fiat, hágase en mí, vale cuanto vale el hágase de Dios. Tú debes saber, dice Jesús a Luisa, para más confirmarte cómo cambió la voluntad humana su suerte y la de la divina voluntad respecto a ella, que en toda la historia del mundo solo dos han vivido de voluntad divina sin haber hecho nunca la suya, la reina soberana y yo. Y la distancia, la diferencia entre nosotros y las demás criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron en la tierra. Habían servido de morada al fiat divino, el cual se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso reclamó y con su fuerza imperante arrebató nuestros cuerpos junto con nuestras almas a su patria celestial. ¿Y por qué todo eso? Todo el motivo es porque nuestra voluntad humana nunca tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y la libertad de obrar fue sólo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. Antes de que Abraham fuera yo soy, ha dicho el Señor, y también antes de que existiera Adán y todo lo que ha sido creado. Pero también María con su divino Hijo puede decir, antes de que Eva fuese, yo soy. En efecto, proféticamente lo dice desde el Antiguo Testamento, y la Iglesia siempre lo ha entendido como palabras de María, que se refieren a ella. Dice en el libro de los Proverbios, el Señor me ha creado al principio de sus obras, antes que todas las cosas. Desde entonces, desde la eternidad he sido establecida, desde el principio, desde los albores de la tierra. Y en el libro del Sirásida dice, yo he salido de la boca del Altísimo y he recubierto como una nube la tierra. He puesto mi morada allá arriba, mi trono sobre una columna de nubes. He recorrido yo sola la vuelta del cielo. He paseado en la profundidad de los abismos. Antes de los siglos, desde el principio, Él me creó. Por toda la eternidad no cesaré. Desde el primer instante de su existencia, desde el primer momento de su concepción inmaculada, empezó el regreso de María a Dios, su asunción. El último capítulo de su vida comenzó desde el primer capítulo. Dios le dio la existencia y vino al mundo en el tiempo por medio de sus padres San Joaquín y Santa Ana, pero su espíritu había sido concebido inmaculado en la eternidad, en el seno de la Santísima Trinidad, en medio de las tres divinas personas, como por una exigencia de su amor. Y el espíritu de María, con perfecto uso de razón y en un incontenible impulso de amor, subía continuamente al abrazo de las tres divinas personas. Por eso, al final de su vida terrena, con su asunción al cielo, esa vez también con su cuerpo,
regresó definitivamente a Dios como siempre había hecho. Ese regreso a Dios, esa asunción de María, no fue una cosa improvisada, fue la suma de todas las veces que sus pensamientos, deseos, latidos, respiros, palabras, obras, es decir, todo su ser y su vida, habían subido a Dios incesantemente y totalmente. Así debería de ser también nuestra vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ha dicho el Señor. Por tanto, lancemos nuestro corazón, arrojémoslo más allá del muro de nuestro pobre cuerpo, más allá del horizonte de esta vida, que vaya desde ahora a tomar posesión de nuestro tesoro, de nuestro Dios. Y entonces descubriremos que ya es todo nuestro y que nosotros somos totalmente suyos. Y nos sucederá, como a nuestra Madre Santísima, que la incontenible nostalgia de Dios y el ardiente deseo de verlo y abrazarlo hará que volemos en los últimos kilómetros o metros de nuestro camino. Por tanto, levantemos el corazón. Solo entonces comprenderemos que la fiesta de la Asunción, de su regreso a Dios, ha sido la fiesta del amor plenamente realizado, porque el amor, para sentirse realizado, debe ser dado y correspondido, de ida y vuelta. Es la fiesta del triunfo de la divina voluntad, por primera vez triunfante y realizada en una pura criatura. Desde entonces no se ha repetido, en espera de su triunfo, que la mujer vestida de sol sea acompañada por sus hijos vestidos como ella del sol del querer divino. Un día al final vestidos en el cuerpo, pero desde ahora vestidos de sol en cada acto de la vida. Desde el primer instante de su vida, María, la Inmaculada, la llena de gracia, hizo triunfar en ella la divina voluntad, y siendo sin mancha de pecado, no heredó ninguna de sus consecuencias. Es decir, además de la pérdida de la gracia, la pérdida de los dones preternaturales. María tuvo el uso de razón desde el primer instante de su vida. Fue inmune de la concupiscencia, de las inclinaciones desordenadas, del apetito sensitivo, y fue inmune de enfermedades, debilidades físicas, achaques, envejecimiento y por último de la muerte en que desemboca todo lo demás. No habiendo muerte espiritual en Jesús y María, no podían ser tocados por el dolor y por la muerte corporal, pero si experimentaron ambas cosas, fue libremente por motivo de nuestra redención. Como ella dijo en sus apariciones en Tre Fontane en Roma, 3 años antes del dogma de la Asunción, mi cuerpo no podía morir y no murió, no podía marchitarse y no se marchitó por ser inmaculada. En el éxtasis de amor divino fui llevada por Jesús, el Verbo, mi Hijo, y por los ángeles al cielo, y así fui llevada al trono de la misericordia divina. Al final de su vida, no tocada por achaques, vejez o muerte, por ser la Inmaculada, enferma de amor irresistible, María se durmió. Los cristianos orientales que conservan esta tradición viva celebran la dormición, que no es la muerte. ¿Es posible intentar una reflexión teológica? ¿María murió, sí o no? El magisterio de la Iglesia no se pronunció cuando proclamó el dogma de la Asunción de María. ¿Fue verdadera muerte? Pío XII, al definir como dogma de fe la Asunción de María Santísima en alma y cuerpo a la gloria del cielo, intencionadamente evitó hablar de muerte y resurrección. Tengamos presente lo que San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses. El Dios de la paz os santifique hasta la perfección
y todo lo que es vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al final de la vida terrena de María Santísima hubo una verdadera separación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay dos separaciones: la del alma del cuerpo, es la muerte propiamente dicha con corrupción, y la del espíritu, que por un tiempo se separa del cuerpo y del alma vivificante, muerte impropiamente dicha, sin corrupción. Hay diferencia, leemos en los escritos de la mística italiana María Valtorta, entre la separación del alma del cuerpo por muerte real y la momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma vivificante por éxtasis o arrobamiento contemplativo. Mientras que la separación del alma del cuerpo provoca la verdadera muerte, la contemplación estática, o sea, la momentánea evasión del espíritu fuera de las barreras de los sentidos y de la materia, y añado yo, como sucedía a Luisa, en lo que ella llama su habitual estado, no causa la muerte. Y eso es porque el alma no se separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace solo con su parte mejor, que se sumerge en el fuego de la contemplación. Dicho lo cual, hay que decir que la muerte de María Santísima no fue verdadera muerte. ¿Yo morí?, se pregunta la Virgen. Sí, si se quiere llamar muerte a la separación de la parte electa del espíritu del cuerpo. No, si por muerte se entiende la separación del alma vivificante del cuerpo, la corrupción de la materia, que ya no es vivificada por el alma, y antes la lobreguez del sepulcro, y antes que todo eso la angustia de la muerte. ¿Cómo morí, o mejor dicho, cómo pasé de la tierra al cielo, primero con la parte inmortal, el espíritu, y luego con la perecedera, como era justo para la que no había conocido el pecado? La piadosa vidente escribe, refiriendo las palabras de Jesús: una tradición dice que en la tumba de María, que Tomás abrió, se encontraron solo flores. Es pura leyenda. Ningún sepulcro contuvo el cadáver de María, porque nunca hubo un cadáver de María según el sentido humano, ya que María no murió como muere quien quiera que tenga vida, porque María no tuvo sepulcro y su cuerpo fue llevado al cielo. Por la Sagrada Escritura sabemos que la muerte ha entrado en el mundo como consecuencia del pecado. Si Jesús murió ofreciendo la vida por su libre voluntad, por motivo de redención, ¿por qué no había de imitarlo María también en eso? Entonces, ¿María murió? Sí, cuando estaba al pie de la cruz. Hizo totalmente suya la muerte de su Hijo, como había hecho suya toda la vida del Hijo. Y al final de su vida terrena fue tránsito, fue dormición, seguida al tercer día por la asunción en alma y cuerpo glorificado al cielo. Y en la fiesta de la asunción al cielo de nuestra Madre, deseo narrarles el maravilloso tránsito de María, como resulta de los relatos de varios místicos. Imaginemos las últimas escenas de su vida. La dormición o tránsito de María tuvo lugar en una casita, propiedad de Lázaro, en el huerto de los Olivos en Jerusalén. Se hallaba presente solo el apóstol Juan, que había permanecido todo el tiempo con ella como hijo. Poco tiempo antes habían vuelto de Éfeso, a donde habían emigrado cuando empezó la primera persecución en Jerusalén. Habían pasado ya 25 años de la pasión de Jesús y de su resurrección. 25 años en soledad, ha dicho la Virgen en varias apariciones.
y María ya tenía 73 años. Si bien su aspecto seguía siendo el de entonces, sin arrugas, ni achaques, ni signos de edad, el dolor y el amor la habían embellecido y espiritualizado aún más, mientras que a Juan se le veía ya plenamente adulto y se parecía tanto a Jesús. María, nunca tocada por ningún mal natural por ser la Inmaculada, al final de su vida se sintió desfallecer por la fuerza del amor, de la nostalgia de su hijo. Y así, aquel Viernes Santo, 7 de abril del año 58, dulcemente se durmió la Virgen. Su corazón inmaculado se detuvo y su espíritu voló para abrazar a su Dios. Pero su sacratísimo cuerpo virginal, que había dado vida a la humanidad de Jesús, nunca tuvo ninguna señal de muerte ni de corrupción. Al tercer día tuvo lugar la Asunción de María. Juan, vencido por el cansancio y por la profunda pena, pobre hijo, por segunda vez se quedó huérfano. Al lado del lecho fúnebre en que reposaba el cuerpo sin vida de María, que él había cubierto de flores, de pronto se despertó. Logró ver muchas figuras luminosas y bellísimas de ángeles que se llevaban el cuerpo a través del techo que había desaparecido, mientras caían las flores en medio de una apoteosis de armonías y cantos celestiales. Y al mirarla vio que el cuerpo se despertaba, se levantaba de pie, vivo, transfigurado, de una belleza divina, resplandeciente como el sol, y que a su encuentro descendía otra figura luminosísima que él bien conocía. Era su divino Hijo, fundiéndose en un abrazo inefable. Aquella figura de luz cada vez se hizo más pequeña hasta ser como una estrella, la misma del comienzo de la película, digamos, de su vida, la creación del alma inmaculada de María, que salió de Dios, y su regreso a Dios en alma y cuerpo glorificado. Entre tanto, resuenan sus palabras dulcísimas, que son las palabras de su Hijo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un puesto. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. El mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Aquel día sabréis que yo estoy en el Padre. Última escena. La mujer vestida de sol y sus palabras: haced todo lo que mi Hijo os ha dicho y os dirá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.